Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, profesor? Buenas noches, saludos, compañeros. Buenas noches. Pues bienvenidos y Buenas noches, bienvenidas. profe. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta clase de argumentación jurídica y técnicas de litigación oral. Em, Primeramente, me gustaría platicarles un poco de su servidor para que tengamos esta introducción y esta presentación. También quiero darles el uso de la voz a ustedes para que también se puedan presentar también para saber pues quiénes son, de dónde vienen, qué hacen. Y nada, pues ir avanzando en esta primera sesión que específicamente no hay como tal un tema de exposición, no hay como tal un tema de conocimiento, sino simplemente esta primera sesión se destina al encuadre de la materia, cómo vamos a estar evaluando, cómo vamos a organizarnos a lo largo de esta asignatura. Y nada, pues empezar a platicarles una pequeña introducción justamente, ¿no? Al final de cómo vemos el día de hoy estas pues materias del derecho, ¿no? Lo que es la argumentación, que va de la mano con la interpretación del mismo derecho, y así como las diferentes técnicas de interpretación, la interpretación, por supuesto, de la Constitución política, la interpretación constitucional. Y bueno, al final les decía, es una pequeña introducción el día de hoy, así que pues es una sesión muy light, pues relajada, vamos, en pocas palabras, que les digo que es meramente de encuadre. Así que nada, y ya en las subsecuentes sesiones ya vamos a ir avanzando precisamente en cada uno de los temas para llegar a la conclusión y a llegar a nuestra actividad final, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, pues me presento, soy Ángel Maximiliano Santiago Ibarra, soy licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato. Actualmente radico acá en Guanajuato, yo soy originario de acá de Guanajuato capital. También hice la maestría, soy maestro en Derecho por la UNAM, por la Universidad Nacional Autónoma de México, y me he especializado en temas de derechos humanos, temas de derecho internacional, derecho constitucional también, desde luego. Y pues nada, he sido también servidor público en el ámbito federal, en el gobierno federal. Tuve la oportunidad de trabajar en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en Cancillería. Y también ahorita actualmente trabajo en la Universidad de Guanajuato, en la Defensoría de los Derechos Humanos de la Universidad de Guanajuato. Así que pues he combinado esta formación académica con esta experiencia profesional, ¿no? Les digo, en estas ramas del derecho, de los derechos humanos, del derecho constitucional, del derecho internacional, que al final hoy creo que los derechos humanos son esta, pues, columna vertebral y sí, este eje transversal de las diferentes ramas del derecho. Así que pues tenemos que estudiar precisamente em, derechos humanos y aplicarlos, por supuesto. Si hablamos de argumentación jurídica, pues tenemos que hacer una argumentación desde esta perspectiva de derechos humanos. Al final, pues recordemos que estas situaciones jurídicas o las diferentes controversias que pueden suscitarse, sean de derecho privado, sean de derecho público, derecho privado, a diferencia del derecho público, cuando hay una relación de suprasubordinación entre gobernantes y gobernados, pero al final, en estas relaciones del derecho, se dan, se involucran unas esferas jurídicas, ¿no? Y esa serie de derechos que corresponden a su vez con un cumplimiento de una obligación. Entonces es importante, o sea, al final, en las controversias que se susciten en el día a día, si somos abogados litigantes, si somos jueces, si somos servidores públicos, al final tenemos que hacer estos ejercicios
de interpretación, estos ejercicios de argumentación, con base en esta perspectiva de derechos humanos, ¿vale? Y que sabemos que al día de hoy contamos con un parámetro de regularidad constitucional que efectivamente nos habla de, déjenme hacer más para allá la computadora para que no se me esté moviendo, precisamente nos habla de esta interpretación y esta argumentación, por supuesto, del derecho, ya no solamente basada en la norma local, la norma nacional, sino también en la norma constitucional, por supuesto, sino también en tratados internacionales en la materia, ¿no? Y hablando de derechos humanos, también debemos de voltear a ver estos tratados y no solamente el propio texto del tratado, sino también los diferentes criterios, interpretaciones y esa jurisprudencia que se va desarrollando tanto en el ámbito constitucional, por el Tribunal Constitucional de un Estado, que nuestro Estado es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es nuestro Tribunal Constitucional. Y no solamente, o sea, tomamos en cuenta esos criterios constitucionales que van creando la Suprema Corte de Justicia, pero no solamente esa jurisprudencia constitucional, ¿no? Sino también la jurisprudencia internacional que emitan precisamente los órganos que estén facultados para la emisión de esa jurisprudencia, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, hablamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sus diferentes sentencias al resolver los casos contenciosos sometidos a su jurisdicción supranacional o jurisdicción. Y también aquí ha habido inclusive otro punto a destacar que a mi juicio debería ser considerado jurisprudencia también porque es una auténtica interpretación que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son las opiniones consultivas de la Corte Interamericana. Entonces, la Corte lo que hace en una opinión consultiva es interpretar el alcance y el contenido de un derecho establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, es una auténtica interpretación. Pero entonces, a nivel nacional, en nuestro país, por ejemplo, ha habido contradicciones de criterios en los cuales, que ya, de hecho, ya fue resuelta esa contradicción de criterios por la Suprema Corte de Justicia, por el Pleno de la Suprema Corte, de dos criterios contendientes, de dos tribunales colegiados, que sostenían visiones distintas de interpretación del derecho. Un tribunal colegiado decía que esas opiniones consultivas de la Corte Interamericana sí deberían de ser vinculantes, en este sentido en el que yo pues me sitúo también en esa interpretación de que esas opiniones consultivas sí deberían de ser vinculantes. Ese es un primer criterio, el primer criterio contendiente. El segundo criterio de otro tribunal colegiado era lo contrario, que las opiniones consultivas no eran vinculantes para los jueces mexicanos. Entonces ahí ya se genera esta contradicción de criterios y que ya fue resuelta por el pleno de la Suprema Corte de Justicia. ¿Y qué resolvió el pleno de la Suprema Corte de Justicia? Resolvió que estas opiniones consultivas no son vinculantes para los jueces mexicanos, ¿no? Entonces vemos cómo hay diferencia de criterios de interpretaciones y eso al final es la argumentación. Y para eso también nos van a servir el estudio de diferentes teorías, de diferentes técnicas y métodos de interpretación jurídica que nos van a servir precisamente para aplicar la norma a un caso en concreto, interpretarla y dar una solución, brindar una solución jurídicamente viable a ese problema jurídico, ¿no? Entonces les decía, al final, hoy día, cuando hablamos de materia jurídica, cuando hablamos del derecho, pues sí o sí tenemos que empezar a voltear a ver
repito, no solamente esa interpretación constitucional, sino también esa interpretación internacional que van realizando esos organismos internacionales de derechos humanos, ¿no? Y eso al final, esa interpretación, esa forma y ese criterio, ese estándar de interpretación, lo vamos a aplicar a un caso en concreto y así de esa manera reforzar nuestras argumentaciones jurídicas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, pues nada, les estaba platicando de mí. Les digo, también he estudiado en otras partes del mundo, en diferentes países, diferentes cursos. También he publicado diversos artículos, así que pues nada, es la forma en la que me he apasionado y me he formado en estas materias del derecho y compartirles esta pasión a través de esta transmisión de los conocimientos que vamos a tener a través de las diferentes sesiones de esta materia, ¿vale? Pues nada, ahora me gustaría escucharles a ustedes, quiénes son, de dónde vienen. Somos poquitos, así que podemos ahí explayarnos, tenemos ahí varios minutitos para que ustedes vayan también ahí comentando, ¿sí? Pero bueno, empezamos por su presentación, por favor. Los voy nombrando como los voy viendo aquí en la pantalla. Tengo a Augusto Daldier López, por favor. Hola, Jorge, buenas noches. Pues yo soy aquí del estado de Quintana Roo, nacido en Chetumal, actualmente estoy viviendo en Playa del Carmen. En cuestiones laborales, pues he trabajado tanto para el gobierno federal como el gobierno municipal. Para el gobierno federal trabajé 12 años para lo que fue la Secretaría de Hacienda y aquí en lo que es el municipio, pues para lo que es el Centro de Retención Municipal y Fiscalización. ¿Vale? Actualmente trabajo en una iniciativa privada, ¿sí? Y el gusto por estudiar esta licenciatura, aparte del conocimiento, pues ahora sí de tratar de aplicar lo que estoy aprendiendo lo más apegado. Pero desafortunadamente estamos pasando una etapa muy complicada a manera personal. No sé qué tanto afecte lo que es el gobierno, la presidencia Morena, con estos nuevos cambios que hubieron en cuestiones de elección a lo que son los juzgados. No sé, ahora que me salió una resolución que no me favoreció, considero esa parte, ¿no? De que el gobierno aquí de Playa es morenista, el tribunal es morenista, y pues se protegen horriblemente. Y estoy en contra de eso, porque estoy en contra de esa parte, y por eso me enfoqué a estudiar esta licenciatura. Soy contador, y la verdad, esta materia de argumentación e interpretación creo que nos va a ayudar bastante para entender realmente, porque a veces no es lo mismo lo que uno piense a lo que uno realmente plasme. ¿Sí? Y la interpretación en cada cabeza es otro mundo. Entonces, esta materia creo que no me llega ahora sí que en el momento de poder analizar bien lo que me está pasando en el caso de que perdí este caso. Y esperemos de poner en práctica todo esto. Ahora sí, espero algún día poder ser parte de este cambio, porque sí afecta horriblemente, no solo en cuestión laboral, afecta en todo ámbito, todo ámbito. Y es triste porque pues como ciudadanos confiamos, ya me estoy metiendo en política, ya dijo usted que nos desplayemos. Confiamos en esta parte del cambio y vemos de que pues se maneja mucho favoritismo. Desafortunadamente, pues hay que ponernos la pila, hay que prepararnos para saber llevar estas situaciones, ¿vale? Te agradezco, Jorge. Buenas noches. Gracias, Daldier. Muchas gracias por tu presentación. Entonces, estás allá en Playa del Carmen, ¿no? Pues qué rico ahorita, ¿no? Con este calorcito.
Y sí, al Ojalá no lo final, sí, sí, me imagino. Sí, al final, pues es parte, eh, al final el derecho es interpretación, ¿no? Al final yo también, cuando doy mis clases, trato de hacerlas lo más prácticas posibles, ¿no? Y decirles, al final, los que les digo siempre a mis alumnos, es, al final, el derecho es interpretación. Y como bien lo dijiste, Dalier, en una cabeza puede caber una interpretación de una cierta manera, siendo abogada a esa persona, y en otra cabeza distinta, siendo abogada, también esa otra persona puede caber otra interpretación totalmente distinta del derecho, ¿no? Entonces, al final, eso es el derecho es interpretación, ¿no? Entonces, ahora, más bien, lo que debemos de preguntarnos y debemos de poner en práctica como juristas es cómo usamos el derecho, cómo estamos interpretando el derecho, para qué uso, para qué utilidad, para qué función le estamos dando el derecho. Entonces, desde esta perspectiva, creo que debería ser esa pregunta y empezar a preguntarnos, precisamente discutir sobre cómo usamos el derecho. Me acuerdo un ejemplo muy clásico de que me acuerdo que he escuchado en varias sesiones en las que me he formado, que nos decían, a ver, el derecho, imagínense que el derecho es un martillo. ¿Para qué pueden usar un martillo? Pueden para construir algo o destruir algo también. Entonces, la manera en la que precisamente abordemos esa interpretación del derecho es la manera en la que lo vamos a hacer funcionar para un determinado sentido o para otro determinado sentido. Lo podemos ver, por ejemplo, en el caso que les decía hace un momento. Un tribunal colegiado de 3 personas, juristas, que conforman un tribunal colegiado, consideraban en su sentido mayoritario, porque también, pues, les decía, esta pluralidad de ideas, que debe de prevalecer el principio democrático mayoritario, pues este tribunal colegiado conformado de 3 personas sostuvo una idea colegiada mayoritariamente y dijeron, para nosotros, tribunal colegiado, 3 magistrados, consideramos que las opiniones consultivas de la Corte Interamericana sí son vinculantes. Mientras que para otro cuerpo colegiado, de igual manera, tribunal colegiado de 3 magistrados, para esa otra diversidad de interpretaciones y bajo su principio mayoritario, llegaron a la conclusión de que no eran vinculantes esas opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, así vemos, les digo, al final el derecho es interpretación. Y más bien, entonces, ¿para qué lo usamos? Sí, ¿para qué lo usamos? Y siempre recordemos que al final deberíamos de hacer como juristas es poner el derecho al servicio del bien común, ¿no? Entonces, de ahí partir, ¿no? Y precisamente les decía, interpretar el derecho, ¿no? Pues respetando lo mínimo, lo mínimo que la persona humana necesita, esa dignidad que la persona necesita para poder vivir dignamente, ¿no? Y que se respete lo mínimo de su persona, ¿no? Ya no lo máximo, sino lo mínimo que la persona necesita, y de ahí entonces hacer esa interpretación del derecho, ¿no? Y bueno, al final, pues nos vamos a encontrar en la práctica diaria con esta pluralidad, con esta diversidad, con esta, pues, multi-interpretación y multiopinión de la forma en la que se visualiza el derecho, ¿no? Y que también ahí juegan por una parte, sí, estas técnicas, estos métodos, esas teorías, ¿no? Que nos van guiando, ¿no? Como este espectro de nuestra propia ideología, cómo la aplicamos, la propia ideología personal, y cómo la aplicamos a la ideología
del derecho o la propia filosofía del derecho, ¿no? Y entonces se van formando precisamente esas diferentes interpretaciones combinadas, resultado de esa combinación, de esa ideología personal, de esas teorías que nos sirven para interpretar el derecho, pero también, ¿no? Otros factores al final del día también juegan, ¿no? Al final también factores fuera del derecho, factores económicos, factores políticos, ¿no? También juegan en la manera en la que pueden interpretarse el derecho, ¿no? Al final creo que, pues en la realidad humana, no podríamos llegar a ese ideal, ¿no? O ese utópico, ese punto utópico, o a esa pureza del derecho, ¿no? Lo que teoría que él se denominaba como su teoría pura del derecho, que el derecho fuera aparte y estuviera como en una burbuja, ¿no? Encerrado y que no se contaminara de nada afuera, ni de moral, ni de política, que fuera solamente lo que dice la ley y puro texto de la ley, ¿no? Pero entonces, les decía, al final lo que debemos de preguntarnos es, ¿para qué usamos el derecho? ¿No? ¿Con qué fines, con qué funciones y cómo hacemos funcionar precisamente el derecho, ¿no? Y también les decía entonces, ¿cómo vamos desde la licenciatura que ustedes están estudiando ahorita, la licenciatura, que son estudiantes de licenciatura, con qué sí, esa mentalidad, esa ideología con la que ustedes van formándose y se están formando como futuros abogados y abogadas, cómo van formando su propio criterio y su propia ideología del derecho, ¿no? Entonces, pues digo, al final creo que independientemente de las diferentes interpretaciones de las diferentes ideologías, creo que el eje transversal que debería de existir, ese piso común, dijimos, pues debería ser siempre la dignidad de la persona, ¿no? Creo que eso debería de ser como el piso en común, ¿no? Respetando esa esfera, ¿no? Jurídica, esa dignidad. Y al final, pues, considero yo de las máximas, ¿no? Que debería de existir y de imperar en la sociedad misma, ¿no? Al final, cada persona es dueño de su proyecto de vida y con esa libertad, ¿no? O sea, de no coartar esas libertades, de dejar esas libertades, o sea, de no intromisión por parte del propio Estado, de las autoridades gubernamentales, para que cada persona pueda desarrollarse como más le plazca y le convenga, ¿no? Claro, siempre y cuando respetando a las otras terceras personas, ¿no? Pero creo que de ahí deberá de partir, ¿no? De ese punto central de la dignidad humana, del reconocimiento de su personalidad jurídica, de su proyecto personalísimo de vida, y de ahí decir, oye, pues, adelante, ¿no? Y entonces, ahí sí viendo bajo esta perspectiva de derechos, les decía, podríamos argumentar entonces, bajo esta perspectiva de derechos, cuando una autoridad gubernamental vulnera un derecho humano, bajo esta metodología o perspectiva de los derechos, podemos entonces exigir el cumplimiento de ese derecho a ese obligado que es la autoridad, decirle, oye autoridad, estás incumpliendo por omisión, estás incumpliendo con la garantía, la protección, la promoción y el respeto de un derecho. Entonces hacemos exigible ese derecho y ese derecho se vuelve un derecho subjetivo al momento de que la persona está facultada para exigir a otra tercera, llámese particular, llámese autoridad, el cumplimiento de una obligación que respete mi derecho. Entonces, por eso es importante, ¿no? Yo sí también he sido abogado litigante en materia de amparo y es justamente lo que, esa ha sido mi finalidad. A través del juicio de amparo,
como el juicio de amparo como esta principal herramienta para la defensa y la protección de los derechos humanos, a través del juicio de amparo, exigirle a la autoridad y vía jurisdiccional, vía con un juez que tiene este mandato judicial para ordenar y hacer cumplir y hacer obligatorias sus decisiones, ¿no? Entonces, que a través del juicio de amparo, justamente las autoridades cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Por eso es importante que conozcamos estas obligaciones, estas herramientas, como el juicio de amparo. Creo que ya, me imagino que ya llevaron la materia, la asignatura del juicio de amparo. Pero al final eso es lo que hacemos en el juicio de amparo. Interpretamos el derecho y exigimos el cumplimiento de esas obligaciones, ¿no? Con base en ese derecho sustantivo, en esa carnita, en lo sustancial, en el núcleo esencial de cada uno de los derechos humanos. Exigimos a la autoridad el cumplimiento de esa obligación que tiene hacia sus gobernados de garantizar esos derechos, ¿no? Entonces, de esa manera, les digo, en lo particular, su servidor, a través del juicio de amparo, pues he podido litigar diversos asuntos como litigio estratégico en materia de derechos humanos y que han redituado en la defensa precisamente de estos derechos de acá bueno, específicamente de acá de Guanajuato, donde yo estoy. Y al final, les digo, es una autoridad de los tres poderes. Al final, vivimos en un estado democrático y un estado constitucional de derecho, que cada poder tiene sus propias funciones y que tenemos un poder judicial que va a ser revisor de decisiones de otros poderes. Entonces, ese poder está facultado para eso. Es su función misma de ese poder judicial, revisar decisiones de otros dos poderes, ¿no? Entonces, les digo, es justamente hacer nuestras las herramientas legales a nuestro alcance para el cumplimiento de los derechos humanos a través precisamente de este uso de herramientas, y que al final estas herramientas lo que hacemos es argumentar, es interpretar. Pero ¿cómo qué vamos a interpretar o qué vamos a argumentar? Por eso tenemos que estudiar precisamente esa jurisprudencia, esos criterios, esos estándares, ¿no? Esas teorías, ¿no? Ver cómo se ha interpretado el alcance y el contenido de un derecho, ¿no? Para precisamente de ahí nosotros argumentar, interpretar los derechos, ¿no? Entonces solamente de esa manera, pues tampoco no podemos perder la esperanza ni la fe, hacer uso de esas herramientas legales, de esos mecanismos, de esas garantías para hacer efectivos esos derechos, ¿no? Y como les decía, exigir el cumplimiento de sus obligaciones de la autoridad. No vamos a exigirle las perlas de la Virgen a la autoridad, sino únicamente que cumplan con sus obligaciones bajo esta relación de derechos públicos subjetivos, ¿no? Hablando de autoridad suprasubordinado, gobernante gobernado, ¿no? Y lo mismo ocurre cuando existan relaciones entre particulares, ¿no? También, ¿no? Bajo esta subjetividad y estos derechos subjetivos, se faculta a una persona el exigirle a otra persona el cumplimiento de una obligación, ¿no? Entonces, pues de esa manera, ¿no? Les digo, nos debemos situar en poner en el centro siempre a la propia dignidad de la persona, sus derechos, y entonces de ahí hacer precisamente esas interpretaciones y esas argumentaciones, ¿no? Y entonces, la verdad, les digo, en lo personal, en mi experiencia profesional,
que he litigado en materia de amparo, que reconozco su efecto transformador, ¿no? Pues yo me he dedicado justamente a tramitar amparos, ¿no? Sin necesidad, ¿no? Digo, hablando en materia administrativa principalmente, de esos actos o esas omisiones de las autoridades. Y entonces me voy directamente al juicio de amparo, sin necesidad de agotar una instancia previa, sin necesidad de agotar ese principio de definitividad del juicio de amparo. Y te vas y promueves tu juicio de amparo. Siempre y cuando, claro, viendo y entendiendo al juicio de amparo como la principal garantía, como el principal mecanismo, como la principal herramienta y ese recurso efectivo y sencillo para la protección de los derechos de todas las personas. Entonces, pues es una de las, creo que de las más, de las garantías más significativas de nuestro sistema jurídico mexicano, el juicio de amparo. Y usarlo también con responsabilidad, ¿no? Porque al final también creo que se ha llegado también a un extremo también de utilizar indiscriminadamente, indistintamente, ¿no? Que al final es nuestro derecho, ¿no? Pero también cumpliendo con estas reglas procesales, ¿no? Y también con esta flexibilización también de diferentes reglas procesales que podemos aplicar en diferentes supuestos para diferentes casos en concreto, ¿no? Bueno, entonces, continuamos escuchándolos. María Guadalupe, por favor. Hola, buenas noches. Mi nombre es María Guadalupe y bueno, yo trabajo en gobierno, ya llevo aproximadamente 9 años y anteriormente estudié la carrera de biblioteconomía y pues bueno, ahorita estamos aquí echándole ganas a esta carrera. Gracias, María. ¿De dónde eres, perdón? Soy del Estado de México. Muy bien. Vale. Bienvenida, muchas gracias. Veo también acá a Claudia Moreno. Hola, ¿qué tal, profesor? Buenas noches. Pues mi nombre es Claudia Moreno, yo estoy en la ciudad de Guadalajara, y pues también trabajo en la administración pública, pero enfocada más en el área administrativa totalmente. Pues ahora sí me siento como contenta, emocionada y nerviosa porque este tema sí me resulta totalmente, pues, novedoso a mí. Así es que, pues, digo, con toda la actitud, pues, pero aquí andamos listas y dispuestas. Un gusto. Muchas gracias, Claudia. Y tenemos por último a Miguel Ángel Delgadillo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es que me agarró manejando, profesor. Una disculpa, pero ya me estacioné, ya estoy aquí, atento. Ahora sí que sí me agarró un poquito desprevenido. Estoy apenas entendiendo la... Creo que lo dejamos de escuchar o soy yo. Perdón. Yo sí se me desconectó un poquito. Sí. Me agarra la red de la ciudad y me agarra mis datos. Entonces se desconecta y se conecta, una disculpa. Sí, soy de la Ciudad de México, estudio, ya estamos en el 8º. Estudio también la carrera en Ciencias Políticas y Administración Urbana en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Estoy a punto de cursar a 4º semestre. Y pues ahora sí que con todo, ya dándole el último jalón, ya para, ahora sí que aprender bien. Ahora sí que qué mucho gusto que nos tocó. Pues, No creo que ya se cortó a tomar toda su experiencia de usted, profesor, y pues sí, ahora sí que sí, como le digo, de aquí de Ciudad de México. Pues ahorita no laboro, ahorita estoy normal, en casa. Y pues próximo a hacer mi servicio, ya me asignaron mi servicio en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Pero mucho gusto, profesor. Qué bueno que es un profesor nuevo y vamos a tomar toda su experiencia.
Bien, muchas gracias. Oigan, a ver, no, pues gracias, bienvenidas a todas y todos. Ya me imagino que ya van, o sea, ya van casi ya por salir. Ya llevaron juicio de amparo, ya llevaron derechos humanos, ya llevaron derecho internacional, ya llevaron derecho constitucional. La única que nos falta es juicio de amparo. Ya llevamos derechos humanos, derecho internacional público, pero es la única que nos hace falta cursar. Ok, De hecho, no la tenemos en la lista de Amparo lo materia. llevamos en este módulo. Amparo lo vamos a llevar en este módulo. también lo van a llevar en este módulo. Ah, mira, Augusto ya sabe, sí, entonces sí lo vamos a llevar en este módulo. Ok, La vamos a tener a la par, Sí, serán porque, nuestras dos materias, la a de la usted par. y la de juicio de amparo. Ok, sí, ya está abierto en el módulo. Lo que es esta y amparo. perfecto. Bien, muy bien. No, pues entonces creo que tenemos las bases para poder llevar a cabo y desarrollar esta asignatura de argumentación y de litigación. Al final creo que solamente con la práctica, con esa práctica diaria del derecho, de la argumentación, de la interpretación, y que nos atrevamos, que no nos dé pena y que nos atrevamos y que eh, pues argumentemos, ¿no? Argumentemos tanto escritamente, saber redactar una demanda o cualquier acto, ¿no? De administración pública, de poder público, por supuesto, administrativo, una sentencia, redactar una sentencia, una recomendación, por ejemplo, ¿no? O sea, argumentar primeramente desde lo escrito, desde esa argumentación escrita, pero también hay que combinarla con esa argumentación oral, que al final quienes son abogados litigantes, quienes son jueces, quienes desarrollan audiencias, pues tienen que también aplicar la oralidad y argumentar oralmente. Entonces, también es una habilidad que se va construyendo con la práctica diaria, esas habilidades de argumentación, tanto escrita como argumentación oral, ¿vale? Entonces, por ahí ya más adelante, también les tengo ahí una sorpresa, a lo mejor no les quiero adelantar, no les quiero decir todavía, pero para hacer todavía más interesante la clase, eh, tener más fuerte y poder reforzar los conocimientos, ¿no? Con otras opiniones, con otros puntos de vista, ¿no? Entonces, la verdad es que es una clase, pues, muy dinámica, muy práctica, ¿no? Al final creo que aquí también, desde su propia experiencia profesional, pues es importante también que ustedes también desde su propia trinchera manifiesten y tengamos este intercambio de ideas, y que ustedes también participen, ¿no? Y que también digan y expresen, ¿no? Y lo que han vivido, lo que han visto, lo que les ha tocado en sus ejercicios profesionales, pues creo que también es importante combinarlo con lo que vayamos viendo en clase, ¿vale? Y pues nada, pues para empezar, el tema de la organización, la estructura y el encuadre de la asignatura. Déjenme buscar, aquí tengo el documento de, de la materia. Bueno, nos vamos a estar viendo cada lunes a esta hora, a las 8 de la noche. A ver, esto también es importante decirles, también digo, si no se les acomoda, porque también doy clases, por ejemplo, en maestría, y en maestría la teníamos los viernes y ahí los alumnos no se les acomodaba y la cambiamos, ¿no? Entonces también siéntanse con la confianza. Yo sé que también tienen otras clases, ya tienen como asignadas sus horarios, ¿no? Pero también digo, estamos en la posibilidad, no estamos cerrados. Si ustedes dicen, ¿sabe qué, profesor?
mejor queremos cambiar la clase a los viernes, otro día, que ustedes, claro, puedan, que no se les interponga ahí se les interfiera con otra asignatura, adelante, sin problema, podemos hacer ese cambio, sí, sin problema. Y, bueno, a excepción de los jueves, porque los jueves ya tengo clase de maestría. Entonces, pues la idea es vernos los lunes a esta hora, de 8 a 9. Son en total 7 asignaturas. Son 7 sesiones, 7 asignaturas, perdón, 7 sesiones conducidas, ¿no? Entonces son 7 clases, una sesión por semana. Y bueno, les decía, esta primera sesión es presentación, encuadre de la sesión. De hecho, no se califica asistencia en esta primera sesión. En la segunda sesión vamos a ver tema de hermenéutica jurídica, métodos de interpretación. La tercera sesión vamos a ver bases de la argumentación jurídica. La cuarta sesión vamos a ver juicio oral. La quinta sesión vamos a ver bases constitucionales de los juicios orales. Y la sexta sesión vamos a ver técnicas de litigación oral. Y la séptima y última clase, eso es importante, la séptima y última clase va a ser de ustedes. Es decir, ustedes van a ser los maestros, yo voy a ser ahora el educando, ustedes van a tomar el control de la sesión y van a exponer ustedes su trabajo final y ustedes van a presentarme sus trabajos finales en esa séptima y última sesión. Les voy platicando, grosso modo, en qué va a consistir ese trabajo final. Va a consistir precisamente en un ejercicio de simulación de una audiencia oral. Entonces, va a ser prácticamente, les digo, esa sesión séptima y última de ustedes. Van a hacer esa simulación de juicio oral. Ya están publicadas las instrucciones del ejercicio del caso que deben analizar. Ahorita vamos más adelante a ver específicamente esas instrucciones, pero ya para cerrar ahorita esta estructura de las 7 sesiones, comentarles únicamente que esa última sesión va a ser de ustedes para que ustedes presenten y simulen esa audiencia de juicio del caso que previamente ya hayan analizado. ¿De acuerdo? Bueno, también va a haber exámenes de forma de evaluación, exámenes que realizan ustedes en línea en la plataforma. Son 3 exámenes departamentales en las semanas 3, 5 y 7. Además, habrá un foro de discusión, que es un foro de preguntas, en que tienen que hacer un ejercicio de argumentación escrita. Van a responder una serie de preguntas y ustedes van a argumentar. Ya vienen ahí las instrucciones, ¿no? Eso va a ser en cuanto a la actividad individual que van a realizar, además de la actividad final, que les repito, es ese ejercicio de simulación de una audiencia interamericana. En la actividad individual que tienen que hacer, repito, es contestar por escrito, hacer su trabajo por escrito en Word, responden sus preguntas, ¿no? Entonces, va a haber 2 preguntas y sobre esas 2 preguntas, bueno, es una pregunta central, mejor dicho, y sobre esa pregunta central van a contestar. Ahí vienen diferentes, bueno, está la pregunta central y sobre esa pregunta central ustedes ya van a argumentar con diferentes aspectos o diferentes fases que vienen
en la propia estructura, en la guía didáctica, las denomino como fases, y ustedes tienen que construir argumentos a favor de lo que ustedes opinen, en su propia opinión jurídica. Deben de sostener y argumentar su opinión jurídica y defender entonces su opinión jurídica, ¿sí? Entonces, bueno, además de defenderla, tienen que ponerse en la camiseta de abogado contrario, de la contraparte, y decir, bueno, voy a contraargumentar. Entonces le tienen que dar argumentos tanto a favor de la opción que ustedes escojan como respuesta a esa pregunta central, pero también después tienen que construir argumentos en contra de su opción que escogieron, ¿no? Entonces tienen que hacer esta doble fase, ¿no? Esta argumentación y contraargumentación sobre la misma pregunta central, ¿no? Y después llegar a su conclusión, ¿vale? Entonces, este trabajo individual, es de manera individual, es una actividad individual. Deben de dar por lo menos 3 argumentos sólidos respecto a la pregunta central. Entonces, si son 3 argumentos, si son argumentos a favor, 3 argumentos a favor y 3 argumentos en contra de la respuesta a la que lleguen ustedes de esa pregunta central, ¿vale? Y bueno, ahí en la pregunta central se refiere a sobre el uso de la tecnología de la inteligencia artificial, si debe permitirse en los sistemas judiciales, se permitiría el uso de la inteligencia artificial para resolver, tomar decisiones, ¿no? Usando esta inteligencia artificial. Entonces, tienen que argumentar por qué si están de acuerdo, por qué no están de acuerdo y dar estos argumentos fundados y justificados haciendo un ejercicio de argumentación, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a la actividad individual. El otro foro que les decía que también cuenta es un foro de discusión que va a estar publicado ahí en la plataforma. Y ahí únicamente ustedes se meten al foro y responden, ponen su comentario, ¿no? En ese comentario tienen que responder a 2 preguntas que tienen relación con la teoría del caso. Una pregunta que es ¿y para qué sirve la teoría del caso? Y una segunda pregunta que es la actividad probatoria y cómo se argumenta una prueba. Entonces ustedes tienen que, en ese foro de discusión, poner su comentario y responder a estas preguntas, ¿vale? A las 2. Una vez que ya hayan respondido las 2 preguntas, deben de dar retroalimentación a las opiniones de sus otros compañeros, ¿no? Entonces, como son poquitos, ¿no? A lo mejor ustedes pueden identificarse con alguna o van a leer todas, por supuesto, y de ahí entonces identificar con qué argumento y con qué opinión se identifican y entonces dar los argumentos por los cuales se identifican con la opinión de otro compañero o identificar una opinión con la cual no se identifican, que no comparten, y entonces decir por qué no comparten, no están de acuerdo con esa opinión de su otro compañero. ¿De acuerdo? Y aquí en estas respuestas que hagan en este foro de discusión, también pueden consultar fuentes de consulta, pueden consultar bibliografía y hacer sus respuestas para cada pregunta, para que les pueda servir de argumentos, de sustento, de base para contestar las preguntas. Y ya, en su momento después, ustedes darán esa retroalimentación a por lo menos 2 de sus compañeros, ¿de acuerdo? Entonces, por eso les decía, identifiquen esos argumentos con los que se identifican, con los que no se identifican, pero por lo menos dar retroalimentación a 2
de sus compañeros, ¿vale? Bueno, entonces eso en cuanto al foro de discusión. Entonces ya llevamos exámenes, 3 exámenes departamentales, un foro de discusión con 2 preguntas que tienen que responder y además dar retroalimentación a 2 compañeros de ustedes. Además va a haber una actividad individual, que son esos ejercicios de argumentación por escrito sobre el uso de la inteligencia artificial en las decisiones judiciales. Y por último, tenemos la actividad final, ¿de acuerdo? La actividad final, ¿en qué va a consistir? En analizar una sentencia. Esa sentencia, déjenme decirles, acá está. Déjenme ubicar. Es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Déjenme ubicarla, ya se me perdió por aquí. Permítanme un momento. Aquí. Para el trabajo final, que va a ser en equipos, o sea, ¿cuántos somos en total? ¿Cuántos somos en total? ¿5? ¿6? Como ustedes como Creo que estudiantes. 4. Son 4. Somos 1, 2, 3, 4. Son muy poquitos. 1, 2, 3, 4. Prácticamente somos 6. Está Ayrton y está Freida, pero normalmente ellos no entran a las clases. Ah, o sea, hay otros 2 compañeros, pero no están acá Bueno, yo no los he conectados. visto conectados muy a las clases, pero sé que sí son 2 más. Ok. Bueno, vamos entonces a vamos a tomar en cuenta que son 2 compañeros más. Entonces serían 6 en total. Ahí podríamos hacer parejas, ya no equipos, sino parejas. Entonces, como es una simulación de una audiencia interamericana, de la Corte Interamericana, de un caso de la Corte Interamericana, y como hay 3 partes principales, la parte que denuncia, la parte a la que se está denunciando, si estamos hablando de un caso del sistema interamericano, pues la Comisión Interamericana son los encargados, los actores que realizan los alegatos, esa denuncia, ¿no? En contra del Estado que se señala, sería la segunda parte, el Estado que se defiende, tiene que defenderse, y tercera parte, los jueces, ¿no? Entonces, suponiendo que son 6 estudiantes ustedes, pues haríamos parejas, entonces les tocaría de 2 cada parte, ¿no? O sea, 2 simularían ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en representación de las víctimas, lo que tendrían que ustedes hacer ese rol, ese papel, ¿no? Dar los argumentos y hacer esa simulación de formular esos hechos de denuncia. Entonces, pues ahí serían 2 de ustedes, luego por parte del Estado serían otros 2 de ustedes y los otros 2 restantes como jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces tienen que analizar la sentencia del caso García Rodríguez y otros contra México, ¿vale? Para esto van a, además de hacer esa simulación de manera oral, tienen que también elaborar un trabajo por escrito, no mayor a 3 cuartillas de ese análisis, de esa sentencia del caso García Rodríguez y otros, ¿de acuerdo? Entonces tienen que identificar los argumentos principales para de ahí entonces esbozarlos y exponerlos en su simulación de audiencia de juicio oral, ¿no? Usted también tiene que tener esta capacidad de síntesis para realizar lo anterior, ¿no?
Como ya les decía entonces, va a haber 3 equipos, o sí, 3 partes en parejas. Un primer equipo o pareja que va a simular el rol del Estado, va a identificar cuáles son las principales defensas, las principales excepciones, que identifiquen de esa sentencia y ustedes después ya en la última sesión sentarse y como si fuera el Estado exponiendo esas defensas, esas excepciones. ¿De acuerdo? Un segundo equipo o pareja van a ser el rol de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presenta el caso ante la Corte. Se van a identificar cuáles son los principales derechos violados, cómo se relacionan con las pruebas y cómo se presenta el caso, cómo presentan ustedes como si fueran esos comisionados de la Comisión Interamericana que están presentando el caso ante los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por último, los jueces, el equipo o pareja de los jueces, quienes van a resolver este caso también tomando en consideración lo que se resolvió realmente en la sentencia de este caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿De acuerdo? Entonces, les decía que tienen que hacer su trabajo. Es un trabajo de no más de 3 cuartillas. Trabajo muy breve. No tienen que hacer mucho. No les estoy pidiendo nada extraordinario ni nada cargado de trabajo. Tienen que hacer un trabajo final de 3 cuartillas de análisis de esa sentencia y ese trabajo les va a servir, obviamente, ese trabajo escrito les va a servir, obviamente, para venir y presentar en la última sesión y hacer su simulación de audiencia de juicio interamericano. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, ¿cuánto vale cada cosa? A ver, cada rubro. A ver, las tareas que son de especialización, que incluyen las 7 sesiones de la asignatura, más los exámenes departamentales, nos da un total de 50%, es decir, un 20% la asistencia a esas 7 sesiones de la asignatura. Después, como dijimos, la primera y la séptima no se califican, por lo tanto, las únicas que se califican en su asistencia es de la 2 a la 6. Entonces, cada una vale un 4%, ¿no? Para que de ahí nos dé un 20% de calificación. El 30% restante de ese rubro de tareas de especialización corresponden a los 3 exámenes departamentales. Si son 3, entonces cada uno vale 10%. O sea, ahí ya tenemos un 30% más el 20% de asistencia de clases, tenemos un 50% de tareas de especialización. De ahí nos vamos al segundo rubro, que son las tareas de iniciación a la investigación, con valor del 50% también. Y aquí lo desglosamos de la siguiente manera. El foro de discusión vale 10%. Su actividad individual vale 20%. Y la actividad final grupal vale otro 20%. Y ahí tenemos ese otro 50%, ¿vale? Pues así se va a evaluar la materia. Y pues nada, les recomiendo que vean videos, están en YouTube, son públicos, pueden meterse a verlos. Videos de audiencias de la Corte Interamericana, cómo van desarrollando sus sesiones, las audiencias, la Corte, para que se pongan en su papel, en su mejor papel, y puedan simular esa audiencia interamericana. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? Todo muy bien claro, profesor. Muy bien ¿Todo explicado, bien? muchas gracias. ¿Sí? Todo muy bien claro, muy Perfecto. bien explicado. Perfecto.
¿Seguro, Profe. seguras? Yo, sí, bueno, tengo una pregunta. Sí, adelante, María. Bueno, en mi caso, yo salgo de trabajar a las 8, entonces no sé ahí cómo le podría hacer. Ajá. Sales de trabajar. O sea, ¿pero te puedes conectar después o no? ¿No tienes posibilidad? Pues es que me hago como hora y media en el transporte, entonces yo creo que a casa llego como a las 9:30, 9:40 aproximadamente. Ajá. Pues no sé, digo, por eso también es importante que aquí construyamos el acuerdo y el consenso. Si quieren que cambiemos la hora, el día, mm, con confianza, díganme, para que puedan estar todas y todos. Pues es que bueno, yo entro a trabajar de 1 y salgo a las 8. Ajá, ajá. Bueno, a ver, al final, digo, te puedes conectar en tu teléfono, digo, en último caso, puedes conectar tu teléfono y puedes irla escuchando en tu teléfono, aunque estés conectada en tu teléfono y con la cámara apagada o con la cámara prendida, pero que estés presente, ¿no? Al final lo que creo que vale, y que estés obviamente aquí, pues escuchando con atención y puedas estar tomando la clase, digo, aunque estés viajando o algo, que puedas estar en el teléfono, por ejemplo, ¿no? Y ya en la última sesión, pues sí sería importante, a lo mejor sí ya, ver la manera en la que para que puedas participar en la última sesión, ¿no? Para el último ejercicio de su trabajo final. Ok, bueno, muchas gracias. Sí, 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 sin problema. Pero ustedes de verdad con confianza díganme si cambiamos la hora, si cambiamos el día, o les viene bien ahorita, lunes a las 8, como ustedes me digan. Por mí está perfecto el día y el horario, digo, salvo que los compañeros tengan alguna petición, a mí me acomoda muy bien. Igual yo estoy de acuerdo con este horario. De hecho, que yo estoy 1 hora adelantado, para mí son las 10 de la noche. No Ah, tengo ningún problema. Está bien, este horario y este día. ok. Ahí, No, Miguel bueno, Ángel. Yo, perfecto, sí. Ahora sí que si pueden acomodar los horarios. Yo estoy bien con ese horario, pero pues el chiste es apoyar a nuestra compañera María para que Sí, pueda acceder a su clase. Y ya sí. sería cuestión de negociarlo en la semana. Sí, María, ¿ibas a comentar algo? Podríamos acordarlo para la última semana, profe, en cuestión de que pueda entrar pues María para poder participar específicamente en la última sesión. No sé Sí. cómo lo vea ella, Por, y si no, pues sin problema. sí, no, por mí no hay problema. Digo, si quieren la última sesión, a ver, les propongo, o sea, ustedes díganme la hora, pero por mí no hay problema si quieren que recorramos 1 hora, o sea, acá son la clases de 8 a 9, podemos recorrerla, digo, no sé si es muy tarde para ti, Augusto, pero por mí no hay ningún problema, puede ser de 9 a 10 si quiere, para que pueda estar su compañera, o sea, sin problema, o antes o después, yo estoy en la mejor disposición, cuenten conmigo. no, Pues profe, bueno, es que nada más está bien el horario, solamente nada más tenía como la duda de por la actividad de individual, que hay Ajá, que hacerlo del juicio, pero sí, no importa. De todas maneras, yo en la última, bueno, en el último trabajo que es el la de final, parejas, la actividad final. ajá, Ajá, bueno, yo ya ahí veo cómo me puedo acomodar para poder participar. sí. Sí, igual, con confianza, María, si quieres que recorramos, tú dinos y aquí te apoyamos. Ya viste a tus compañeros, hay disposición también de ellos, mi parte también, sin problema, y hacemos la adecuación necesaria y para que puedas estar presente. lo podríamos checar Sí, una profe, semana antes, muchas gracias. profe. Sí, sí, sin problema, digo, faltan todavía 6 semanitas, ¿no? 6 semanas, vamos viéndolo más adelante, pero está la posibilidad, sí, para que no se te complique, María, digo, para la última sesión, digo, las últimas con que estés conectada, atenta, y aunque no participes, quiero que estés atenta aquí, que estés conectada y que puedas estar escuchando sin problema, ¿no?
desde tu teléfono, etcétera. Pero sí, entonces nada más vamos viendo entonces ya para la última sesión, a ver cómo podemos ajustarlo para que puedas estar presente en la última sesión, María. Sí, profe, sin problema. Gracias. ¿Vale? Sí, pues ahí vamos practicando. Y ahí también los compañeros también para que me recuerden, también para no olvidarnos de María, ¿vale? Pues nada, pues muchas gracias compañeros, compañeras. Fue un gusto esta primera sesión. Nos vemos entonces el próximo lunes a esta hora, 8 o 9, y nos encontramos para la próxima semana. Que estén muy bien, descansen. Cuídense mucho. Gracias, buenas noches. Gracias. Bye. Buenas noches. Arriba los Pumas, Miguel. Eso. No, Nos vemos, bye. ya me agarraron de malas, ¿eh? No, ya ni se presentan a clase, por favor, nada. No, ya que usted le va a la América, profe. Sí. Está Pero bueno, a tiempo a ver. de cambiar de equipo. Le vamos a dar chance No. de No pudieron con Al el final- último. Al final también creo que estudié en la UNAM, así que me siento identificado con la UNAM, con los Pumas, así que no hay problema. Vale. Ese es bueno, profe. Ahí estamos. Pendientes, Bonita- saludos, buenas noches. Cuídense, que estén muy bien. Buenas noches. Gracias, bye.